Muy buenas noches, ya estamos este jueves empezaremos a hablar de lo que es la política, la concertación, las declaraciones, la embajada, tantas cosas que hablar, pero ya damos la bienvenida a nuestros invitados. Camilo Suárez, buenas noches. ¿Qué tal, don Héctor Luis? Un gusto compartir con ustedes la mesa, José, el diputado Sebastián y el senador Martín Arévalo. Tu tío era Martín, el que era mi vecino allá en el barrio Tacumbú, perdón. Déjale que salude. Frente al Club Presidente Ayes. Ya que los Arévalos somos muchos. Yo sé. Buenas noches, Martín Arévalo. Buenas noches. Buenas noches, Héctor, a todos los televidentes que ven todas las veces el salón, a todos los invitados y sobre todo decirle a Camilo, 18 hijos tiene mi viejo. ¿Qué? Buenas noches, diputado Sebastián García. Buenas noches, Luis. José, ¿cómo andamos? Camilo, senador, gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Nos preguntan y se habrán preguntado ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Hay tantas cosas que analizar desde diferentes puntos de vista. Primero es una de las cosas que más me llama la atención, el tsunami de la concertación, ¿verdad? Todo lo que está pasando, lo que se dice, lo que no se dice, lo que hay. En algún momento me he quejado mucho porque si llegabas a criticar algo de la concertación, enseguida ya eras cartista o eras que con ganas de que no funcione nada. Y a veces la crítica constructiva es buena, muchas veces. Lo que pasa es que creo que en este país no se está acostumbrado a lo que es una crítica constructiva. Creo que solamente creen que las críticas son para destruir, que en muchos casos es así, ¿verdad, Sebas? Así mismo, yo creo que tenemos que entrar en la sintonía de la importancia del debate, de construir por encima de las diferencias, de entender que nunca vamos a pensar 100% igual, pero que sin embargo en lo que coincidimos podemos mirar para adelante y creo que ese espacio se está logrando en la concertación. Es una experiencia muy interesante partiendo del hecho de que Paraguay es preso de un sistema electoral al no tener el balotaje, ¿verdad? Entonces, hoy se genera un espacio, se logra como oposición que se hable de la concertación, se logra un escenario interesante en el cual creo que hoy, al partir de cómo se fueron decantando las candidaturas, la concertación tiene a dos finalistas, que son Efraín Alegre y Sebastián Villarejo, que son los dos, digamos, que no especularon y que se mantuvieron con la idea firme de la concertación desde el principio. Una opción tradicional, una opción del tercer espacio no tradicional y bueno, que va a apelar probablemente al voto independiente. Y nos genera una experiencia interesante porque genera otro espacio de debate, otro espacio de confrontación que yo creo es mucho más sano al que nos tuvieron siempre acostumbrados, nos tuvo siempre acostumbrados la otra interna partidaria que es la interna del Partido Colorado. El otro día estaba de invitada Soledad Núñez y Patricia Dos Santos y justamente se hablaba de si ahora, al estar todas las chapas ya formadas, iba a empezar lo que es el debate o los confrontamientos dentro de la propia concertación y parece que ya empezó. Porque Katia González está teniendo algunos problemas con el Partido Liberal, con comunicados, con dichos, desdichos, y parece que se vienen tormentas. Martín, ¿cómo se vive desde el otro lado, de los otros movimientos, la concertación y todo lo que se está pasando? Bueno, nosotros tenemos nuestro propio tsunami que estamos trabajando. Yo estoy trabajando con Santiago Peña. Realmente momentos difíciles pasamos hace un mes más o menos, pero hoy por hoy nos fijamos en las internas que normalmente son bastante sangrientas, más que nunca es bastante difícil por todo el tema que conocemos, el tema de la embajada, y vemos por la concertación. Ahora me decía Sebastián, está Alegre y está Sebastián. ¿Qué pasó de Burr? ¿Qué pasó de Fleita? Entonces, creo yo, y también Acevedo por afuera, ¿verdad? Entonces, creo yo que para nosotros lo fundamental es terminar bien esta interna, el abrazo republicano que se tiene que dar y posteriormente mirar. Y yo creo, sinceramente te digo, que si es Santiago Peña el candidato del Partido Colorado, muchos jóvenes van a votar por él. Mucha gente, liberales, tradicionales, van a dividir sus votos. ¿Por qué? Porque le conocen a Santiago. Y el Partido Colorado, a Efraín Alegre, no le va a votar.
El gran inconveniente, yo eso como conocedor un poquito de la política, la preocupación que tengo es Acevedo, porque Acevedo lleva voto colorado. Te quiero hablar del transfugismo político. Yo estoy obsesionado con eso, con el transfugismo político, los que pasan de un movimiento a otro. Bueno, en tu caso mismo, lo explicaste acá también y en varios sitios, ¿verdad? Cuando decidiste cambiar, vos te sentiste traicionado por el oficialismo. Ahora, para aclarar, la cosa es cuando saltás de un partido a otro, pero dentro del Partido Colorado eso es normal. En mi caso, bueno, no. yo estuve en el movimiento Añirete, fui parte del triunfo de Marito como jefe de campaña. En Capital él logró su victoria contundente. Para las municipales, él me pide para ser candidato a intendente, después me quita la alfombra, Pero más allá de todo eso, creo yo que salí yo, hice mi propio movimiento independiente y en este sistema electoral, el independiente, la mujer, no tiene casi posibilidad de subsistir, tiene que jugar en un equipo grande. Entonces vimos y conversamos con Santi, la vez pasada él no me habló, esta vez yo le conozco, me parece un buen tipo, buen técnico y buen candidato. Entonces hoy estoy trabajando firmemente y lo que yo hice fue de mi movimiento independiente, sumé a Honor Colorado por la candidatura de Santiago Peña. Martín, yo te doy mi opinión, ¿verdad? Estos días se sigue habiendo transfugismo de movimiento a movimiento que pasan de un lado a otro. Lamentablemente nadie se salva de archivos. Y algunos de los que están pasando entre ayer y esta mañana y antes de ayer, madre mía, las barbaridades que llegaban a decir de alguien a quien están abrazando ahora, ¿qué pasa? Toman una pastilla anticorrupción, una pastilla anti-lavado de dinero, una pastilla anti-todo, y uno se olvida de todo lo que acusó al otro movimiento. Eso es lo que, ¿qué altura moral le deja al que está cambiando cuando está diciendo barbaridades de un grupo al que ahora le dan ese abrazo hermoso y fantástico y todos están en la misma? Entonces dime con quién anda y te diré quién eres. Categórico. Yo trato de ser lo más coherente posible en política y soy bastante sin filtro en mis apreciaciones, tengo mucho problema por eso. Pero como no le debo nada a nadie, entonces solamente con la gente que siempre me acompaña, me ayuda en política, yo hago con mucho sacrificio por la política. Y entonces mi conducta es lo que expongo al electorado. Entonces yo fui bastante claro, me ofrecieron de todo para quedarme en Añirete, me ofrecieron ministerio y otras cosas más. Dejé, ¿por qué? Porque tenemos que tener postura, tenemos que tener, más todavía en mi caso, que yo soy un tipo que no tiene dinero para afrontar una campaña. Entonces solamente mi palabra, mi conducta me hace diferenciar de los otros candidatos. Entonces, claro, en su momento seguramente le di con todo a Santiago, también a Horacio, pero en este escenario hoy creo que Santiago Peña es el mejor candidato que el Partido Colorado puede tener. Pero los ataques que yo hice a Horacio fue seguramente porque le daba espacio a los famosos gerentes, porque no le daba oportunidad a la dirigencia, todo eso. Pero yo creo que de una etapa a esta parte, Horacio ha entendido eso y le tiene en primeros lugares a la dirigencia tradicional del partido. Y con Marito es totalmente lo contrario. Yo salí y ya estando con él, yo le cuestionaba varios de sus ministros, varios de sus presidentes que eran corruptos, sinvergüenzos. Entonces, yo decía, la puta, me van a dar un buen cargo, pero me voy a quedar, voy a estar incómodo, porque realmente le ataqué y sigo pensando que son unos sinvergüenzas algunos que están ahí. Entonces, voy a ser poco coherente, sobre todo voy a perder el discurso. Entonces, tal vez otro dirigente en mi lugar hubiese aceptado todo lo que se le ofreció. ¿Por qué? Porque realmente eran cuestiones importantes. Pero dejé todo eso, porque para mí en política y en mi vida privada no es lo más importante el dinero. Gracias, ahora seguimos hablando con ustedes. Antes de hablar con Camilo, me olvidé de saludarte, José Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches, José Antonio Morales. Por culpa de Camilo, ¿eh? Bienvenidos. Camilo arrancó tan fuerte que siempre me eclipsa, me hace bullying. Me pateó aquí abajo hace rato, sí. La espinilla, directo. Sí. Camilo, vos solés ser muy crítico con muchas cosas.
¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo vivís vos la concertación, los movimientos, lo que pasa en Honor Colorado, lo que pasa en... Nunca me queda el nombre. ¿Cómo es el nuevo Añetete? Fuerza Republicana. Perdón, Fuerza Republicana. Lo siento, no me queda Fuerza Republicana. ¿Cómo vivís desde fuera todo esto? Bueno, en principio tengo que decir, no estoy como candidato, ¿eh? Entonces... Por eso, podés opinar libremente. Pero yo sí, claramente, mentiría si no dijera cuál es mi deseo del año que viene. Yo quiero que el año que viene gane la oposición paraguaya. Eso es categóricamente indiscutible. Para mí, los dos candidatos del Partido Colorado son simplemente dos caras de una misma moneda. Dicho eso. Dentro de la oposición tenés... Dicho eso. El problema es que para mí no se plantea Partido Colorado versus concertación ahora, así como está la ecuación. Entiendo yo la intención, entiendo yo la lectura política que hacen desde la concertación de decir es concertación versus Partido Colorado, pero en realidad lo que sucedió dentro de la oposición, diría yo, en los últimos tiempos, los últimos 2 meses aproximadamente, 1 mes y pico más o menos, realmente coloca una incógnita. No solamente el caso de Euclides Acevedo, que decía Martín Arévalo hace un rato, sino que también otros actores, como el caso de Paraguayo Cubas, que también es una incógnita, que uno dice, no, pero más allá de nuestra valoración, que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, en términos de resultado electoral, yo no descartaría que podrían constituir tanto Euclides Acevedo como Paraguayo Cubas variables que hagan que la oposición no consiga aglutinar las voluntades necesarias para vencerle al Partido Colorado. Más todavía teniendo en cuenta que en el Partido Colorado lo que uno observa es que hasta hace unas 2 semanas atrás, para mí era clara y categórica esa fractura muy profunda dentro del Partido Colorado cuando intervienen los Estados Unidos de Norteamérica, y allí es mi valoración de los hechos, interviene en política interna. Eso para mí no hay ningún tipo de duda y confusión. Lo que no significa defenderle al Partido Colorado, pero interviene designándole significativamente corrupto a Cartes, y allí como que se veía que el otro bando del Partido Colorado se sentía como que con mucho más fuerza y confianza y decía, estos tienen una fractura muy profunda. Cuando después viene también la designación al otro bando, Hugo Velázquez, uno diría, bueno, se le golpeó al Partido Colorado y los dos están golpeados, pero en realidad lo que produjo la intervención norteamericana es que esa fractura que era muy evidente en el Partido Colorado hasta hace 3 semanas atrás, creó las condiciones para que las dos facciones se sienten en privado a dialogar diciendo, muchachos, o hablamos o nos hundimos todos. Entonces, ojo con subestimar la posibilidad de reencuentro interno del Partido Colorado sin bombos y platillos, sin abrazo republicano público. Pero hoy están conversando de los dos sectores a ver cómo se reencuentran, categóricamente. Y hubo un momento que parecía que inclusive ya se juntaba del todo. Escuchar lo que dice esta mañana, lo que dijeron esta mañana el embajador Mark Ofield. Dijo, puedo decir que vamos a continuar utilizando las herramientas disponibles en la lucha contra la corrupción, restricciones de visa, sanciones financieras y extradiciones, entre otras cosas. Contundente, se supone, bastante, ¿o no? Sí. Creo que efectivamente vino a mover de manera interesante el tablero político y sí condujo a esa posible cohesión, o sea, evidenció nomás ese posible abrazo, pero hay que presupuestar ya el abrazo republicano se va a dar. Iba a darse sí o sí. Se va a dar porque el abrazo republicano se hace en base a una especie de amnesia, en base a una especie de mirar para adelante, que es una habilidad, diría yo, en el sentido, yo no la considero para el bien, pero creo que es una habilidad que tienen como máquina, como aparato electoral, ¿verdad? A ver, lo que sí me parece importante señalar es que la concertación se está consolidando dentro de las discusiones y dentro de las diferencias que creo que son parte del ejercicio, se está consolidando como fuerza opositora que además crea una especie de espacio de debate, de programa, donde yo considero que los que están yendo por fuera no están haciendo ese trabajo, ¿verdad? Que trabajan, sin embargo, en base a individualismos, en base a figuras, y creo que eso no repercute en resultados. Yo, para dar un ejemplo muy puntual, en el caso de Paraguayo Cubas, muchos de sus candidatos a concejales en las municipales ponían Somos Payo, me acuerdo porque me tocó seguir muy de cerca la campaña desde el momento en que me bajé de la candidatura a la intendencia, campaña de concejales, Somos Payo. Y los votos de Payo no se fueron no se trasladaron. Así es. Entonces, el problema de construir sobre individualismos es que a la hora de la verdad no permea, no se puede construir fuerza política. Y creo que ese es un poco un ejercicio que intentamos hacer desde Patria Querida.
intentamos mantenernos duros, intentamos resistir en un escenario en el que nos decían si nosotros íbamos a entrar o no a la oposición, si nosotros íbamos a ir a jugar la final contra la estructura del Partido Liberal, si nosotros realmente creíamos que estábamos en condición, y decíamos, y bueno, íbamos a saber únicamente entrando al espacio y participando. Y entramos al espacio sin condicionamientos, sin poner peros, sin titubear, sin coquetear con entrar o salir, sino entrar con la única condición de ir a la elección, digamos, a la semifinal. Y creo que ahora finalmente se está decantando, y el hecho de que personas como Katia hablen de esa manera me parece bueno, en el sentido de que está bien, de que se sacuda el avispero, pero no me parece que vaya a tener un efecto negativo, porque es mentira que ella vaya a salir, porque ella ahí no tendría dónde ir. Creo que tiene un efecto positivo en todo caso para tu candidato, porque el que se haya juntado Sole con Efraín ha restado muchos puntos, ha enojado muchísima gente, y si vos mirás los que opinan las encuestas, Sebastián Villarejo subió muchísimo en lo que es intención, en lo que la gente comparte en las redes, es lo que yo percibo, exactamente. Percepción en materia de alternativa. De alternativa, es decir, Patriquería entró, vamos a una elección, Sebastián Villarejo dijo, no, tenemos que ir a una semifinal, esté quien esté, y sí, va a costar construir, claro que cuesta construir. Se fue decantando, fueron bajándose candidatos del tercer espacio, y ahora queda como única alternativa del tercer espacio, dispuesta a ir a la final. Lo que yo veo a nivel personal, y siempre lo aclaro, por ejemplo, en el caso de Patria Querida, es que siempre mantuvo una línea. Y los candidatos también, de principio a fin. Acá, por ejemplo, nos tuvieron parte de algunos de la concertación con la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Se baja? ¿No se baja? Ahora estoy, ahora vengo. Siempre jugando con la incertidumbre, y en el caso de ustedes al menos veo que siempre han mantenido una línea y han ido recto. Hasta hace poco se hablaba, porque Sebastián Villarejo nunca se lo nombraba como una posible alternativa, y de repente entró. Y lo de Patricia Dos Santos parece que encajó porque además es una persona de adentro del partido, una persona fundadora del partido, que participó desde los inicios, que trajo cierta cohesión con los anteriores legisladores, que volvió a traer a mucha gente, a acercar a mucha gente a que se sume a las listas, a que forme parte de la campaña, y generó un entusiasmo interesante. Entonces, de nuevo, yo creo que parte de construir esa identidad, parte de construir fuerza política, parte de aprender de los expertos en el ejercicio electoral, es eso, ¿verdad? Y construir institución, construir pequeña base y dirigencia, que hoy permite que Patria Querida tenga candidaturas a diputados, a junta departamental en todo el país, y participe dentro de la concertación en las elecciones uninominales a gobernador, además de la dupla de presidente y vicepresidente. Martín, vos tuviste a lo largo de tu legislatura algunos inconvenientes con algunos actores que están en algunas instituciones del gobierno. Como el bandido sinvergüenza del director de aduanas. Por ejemplo. Sí. Y ahora recién estuve con un funcionario de la aduana donde me llevaba documentos y me mostraba el modo operandi del narcotráfico, en donde presentan una especie de documentaciones para el despacho, pero son todos adulterados. Y por ejemplo, y voy a ver la posibilidad de presentar algún proyecto, está por ejemplo los granos, que tienen una circulación sin control más o menos, que le dice acceso verde, que es productos nacionales. Entonces, dentro de eso, por supuesto, ya está todo estipulado, el número de despacho, pero se le da a otro tipo de mercadería, y dentro de eso va la droga, y de repente llega a Europa. Pasó con el arroz, ¿verdad? Arroz, carbón. Que llevaban 5.000 kilos de cocaína, creo que llevaba dentro de 100.000 kilos de arroz, algo así fue. Claro, entonces no hay control para ese tipo de productos. Entonces hablamos también con la directora de la CENAP. Yo ahora ejerzo la presidencia de la Comisión de Narcotráfico, y me decía, no tenemos control. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y porque hay un impedimento legal, y estoy en eso para justamente tratar de que todo se controle, todos los productos que salen de acá se controlen. Porque el famoso escáner que ellos dicen que va a ser la solución, al fin y al cabo se compró en la época de Margarita, cuando fue directora, pero sin embargo los propios funcionarios descompusieron. O sea,
¿por qué yo no puedo pensar que al comprar un escáner por 10 millones de dólares o 20 millones de dólares va a durar 5 o 6 meses y después al viejo sistema? Entonces acá todo tiene que salir controlado y especialmente está saliendo el producto del narcotráfico de los puertos privados y voy a pedir también la investigación de los puertos privados porque realmente tener ese sello de Paraguay, una especie de país narcotraficante, realmente es realmente serio y hay que tomar con mucha... Ahora no sé si es presidente, ahora es presidente, ahora Hugo Velázquez o todavía no, ya es presidente. Hoy sí, durante 5 días, ¿no? Durante 5 días presidente, o sea, le nombran significativamente corrupto, dice que va a renunciar y te hablo de él por su árbol de familia, de que ocupan ciertos puestos. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar una visión de país a nivel internacional si alguien que la embajada nombra, le saca la visa significativamente corrupto, dice que va a renunciar, que no renuncia, es parte de tu partido, ahora es presidente del país? Ahora, el único que salió más o menos a hablar sin que al Senado le corresponda la denuncia correspondiente para un juicio político fui yo. Gente de la oposición, nadie, ni mu. Entonces, ciertamente compartimos las intromisiones que hace la embajada y creo firmemente que es una intromisión en etapa electoral importante dentro de nuestro partido, porque yo digo, ¿y por qué cuando estuvo el presidente Horacio, por qué no hizo esta acusación? ¿Por qué después de 1 año, 2 años, justo en el proceso electoral se da esto? Y Horacio es un tipo de hace años, se dedica a lo que se dedica. Entonces, yo creo y firmemente es una intromisión dentro del tema... Pero yo te pregunto, es una intromisión, pero es mentira. No entro a tallar si no, ya es sé, cierto, yo no te pregunto, no. ¿es una intromisión, pero es mentira lo que dicen? No, eso es, ellos tienen que presentar la denuncia correspondiente. No, y te decía yo el tema de Hugo Velázquez. A mí me sorprendió porque la diferencia en el caso de Horacio y Hugo Velázquez es que Horacio se declaró inocente desde el primer momento. ¿Qué pasa con Hugo Velázquez? Sí, a los 5 minutos ya renunció a su candidatura a la vicepresidencia, o sea, a la presidencia, renunció a la vicepresidencia y renunció a la actividad política. Entonces, ¿qué puedo presumir? Es culpable. Entonces, ese fue Pero es tu presidente ahora. ¿Es tu presidente ahora? Es presidente porque es presidente también. Y bueno, a mí no me queda más remedio que aguantarle, ¿verdad? Pero fui el único parlamentario que planteó su juicio político y ni un solo diputado, ni de la oposición siquiera. Tenía que seguir la sesión de diputados. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, claro que se planteó esa posibilidad. El asunto es que se plantea esa posibilidad y ahí viene el primer guiño de abrazo republicano, pues. O sea, se planteó la posibilidad, se habló, se discutió incluso con una declaración por parte de la Cámara de Diputados instando al vicepresidente a renunciar, ¿verdad? Atendiendo que el mensaje a nivel internacional es sencillamente cuanto menos vergonzoso, ¿verdad? Y ahí mismo la bancada de Honor Colorado empezó, se abroqueló y fueron ellos los que votaron por mandar al archivo esa declaración, ¿verdad? Entonces, ese hubiese sido un lindo primer mensaje. Pero entonces, volver a la historia de que presentamos un juicio político para que usen como ficha de negociación, sencillamente pegarnos un tiro al pie, sobre todo en un momento en que van a poner toda la artillería para justamente fortalecer su... o sea, el costo de la negociación es simplemente artillería para fortalecer la maquinaria electoral. Qué injusto son ciertas cosas cuando se dice que es intromisión política, algo que los medios, de diferentes medios, van denunciando, o a unos o a otros, sobre las mismas cosas que dijo la embajada y no pasa nada. Hace años se... Ahora, yo te digo una cosa, se habla como si fuese que una situación neta y exclusiva del Partido Colorado. Si vamos, es por la corrupción dentro de las instituciones públicas. Hubieron gobiernos que tuvieron serias acusaciones de corrupción. Entonces, yo estoy esperando realmente que la embajada acuse a otros partidos políticos o a otros. ¿Cómo significaría? Sí. Y bueno, entonces el mande mucho consuelo de tonto. Para ser justo y de alguna manera responsable también. Yo sostengo, lo que tengan alguna responsabilidad con la justicia o lo que está mal,
que afronte. No es justo que afronte. lo que yo les quiero decir a todos, y ahora Camilo, por favor, es que no es justo que muchas de las cosas que ha dicho la embajada se han denunciado por medios, por comunicadores, por tantas personas y nunca pasó nada. Quedaba como a corto plazo y se caía. Ahora, como lo dijo la embajada, ahora es una intromisión. Camilo, no habla de que... Adelante. No, métele. No, esos son los famosos dos argumentos. Igualarnos a todos para abajo, decir hay corruptos en el otro bando y de, ¿cómo se dice? O sea, de pretender decir que nosotros, que todos nos tenemos que hacer cargo y esperamos que salga la embajada a decir que también son significativamente corruptos de otros partidos. No, o sea, justamente hay el tema de las responsabilidades individuales. Decir, no, las responsabilidades son individuales. Cuando que un partido tiene un tribunal de conducta, un partido tiene instancias donde puede justamente analizar y profundizar sobre esa conducta hasta el punto que un ex senador, Oscar González Daer, murió siendo afiliado al Partido Colorado. O sea, para poner un ejemplo sobre la mesa. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de excusas, pues no tenemos que caer, ¿verdad? No tenemos que caer en que solo los individuales, porque justamente la capacidad de la institución de un partido político está en poder depurarse, en poder renovarse, en poder superar ese tipo de escenarios en los cuales alguien es señalado o investigado por hechos de corrupción. Lo que pasa es que parece que llegando al punto en que vamos a presumir mi corrupto es más importante que el tuyo, yo tengo menos corrupto. Camilo. No, hay algunas cuestiones, varios elementos que están planteando. Discusiones que probablemente se tengan que hacer en otro programa, en otro momento, que tiene que ver con el propio sistema de partidos políticos del Paraguay. Yo soy muy crítico desde siempre con respecto a qué sistema se establece a partir de la Constitución de 1992, porque vos hacías referencia hace rato, Héctor Luis, al fenómeno llamado transfugismo. Probablemente por la experiencia que vos tuviste viviendo en España, esa era una cuestión que sí se visualizaba, se conceptualizaba y se entendía eso de manera clara y categórica. Tamayo y Sáenz se llamaban los dos primeros tránsfugas. Así es. Que cambiaron toda la presidencia de la Comunidad de Madrid. Del Partido Socialista y le dan mayoría al Partido Popular para gobernar la Comunidad de Madrid. El problema es el siguiente. Aquí nosotros hicimos un Frankenstein con los partidos políticos. Dicen, los partidos políticos, en realidad acá es un conglomerado de individuos que hacen lo que quieren hacer. No hay partido político. Entonces es muy... la hipocresía del sistema político paraguayo es que se presentan, dice, el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Partido Patria Querida, el Frente Guazú. Todos se ofrecen como una alternativa, pero al día siguiente de las elecciones cada uno hace lo que quiere. Voy a decir, pero esperan, porque el compromiso del partido no existe. Entonces nadie asume responsabilidades políticas colectivas y dice, responsabilidades individuales. Vamos un poco, decía González Daer, pero vamos un poco más allá. El actual presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez Jr., cuyo nombre no es una coincidencia con quien fuera el secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, se levantó en una sesión de la Junta de Gobierno a pedir la mano y decir que se rinda un minuto de silencio cuando fue la muerte del dictador Alfredo Stroessner. Y la Junta de Gobierno le rindió homenaje con una sola persona que dijo esto es inaceptable dentro de la Junta de Gobierno. Alfredo Stroessner sigue siendo presidente honorario de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. ¡Wow! Y me dicen, no, el Partido Colorado se renovó. Sí, sáquenle. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión que no quiero dejar pasar. Nosotros somos rehenes siempre de la famosa lógica, parece como que te vas a la facultad, pero de esa lógica del dualismo maniqueo. O sos bueno o sos malo, o sos blanco o sos negro, o sos víctima o sos victimario. Y las cosas no son tan así. Con relación al tema de la política norteamericana en Paraguay, porque muchos asumen que decir que lo que hacen los Estados Unidos es intervencionismo implica defenderle a Cartes y a Hugo Velázquez. A ver, Cartes y Hugo Velázquez son hijos de esa cúpula del Partido Colorado que gobierna Paraguay desde el año 1947. Responsables de que Paraguay sea uno de los países más atrasados de todo el continente. A mí me da risa cuando dicen argentinos muertos de hambre. Sí, Argentina tiene una crisis feroz, corrupción, pobreza, pero, por favor, muchos paraguayos y paraguayas siguen cruzando la frontera para irse a atenderse en hospitales argentinos o estudiar allá. Entonces, Paraguay es el más atrasado de la región. ¿Responsabilidad política de quién? El partido que gobierna desde el 13 de enero del 47. ¿A qué quiero llegar, Héctor Luis? Hablemos claramente. Horacio Cartes, Hugo Velázquez, denunciado por la prensa, por el Parlamento, por un montón de gente, ¿serían significativamente corruptos sin que vengan norteamericanos? Sí, por supuesto que sí. Pero... Ahora, la cuestión es la siguiente. No tratemos de defender que lo que los norteamericanos hacen es en base a su legislación, que no se meten porque se están metiendo directamente con la soberanía nacional. Voy a poner un ejemplo.
Sebastián García, diputado. La Cámara de Diputados, hace unos meses atrás, cuando el embajador boliviano en Paraguay, recordarán ustedes, hizo un TikTok sobre el tereré y el uso del guaraní, le declaró persona no grata y se le pidió que se expulse del Paraguay porque se metía con la soberanía nacional. Estamos todos locos. Entonces me dicen, ¿y por qué con los Estados Unidos no? ¿Y por qué en la embajada norteamericana aprendieron que lo que no hay que hacer es TikTok? Conferencia de prensa sí puede hacer. No sea así, el otro fue una burla. Vamos a un corte y seguimos hablando. Ahora volvemos. Bueno, sigue el de la charla o debate, como quieran llamarle, fuera de cámara. José Antonio, ¿vos estás acá? Yo estoy escuchando acá? atentamente. Vos estás últimamente muy crítico con temas políticos también, ¿eh? Sí, pero es que son tantos que no sabe uno por dónde empezar. Pero creo que es buen momento tener esta variedad, además de pensamientos y de posturas para escuchar. Sobre todo entender cómo funcionan algunas cabezas. Yo no dejo de... Vos hablabas de intromisión de la embajada, ponías el ejemplo del embajador boliviano. El embajador boliviano se tomaron como una burla porque decía una semana viviendo en Paraguay. Bueno, acá es un poquito más fuerte lo que hablan ellos. No, que es entonces yo lo que digo es lo siguiente, a ver, uno puede estar de acuerdo con lo que hace el gobierno norteamericano, no es la embajada, es el gobierno norteamericano, una política del gobierno norteamericano. Uno puede estar de acuerdo, pero vamos a sincerarnos y decir, bueno, señores, está bien, como el sistema judicial paraguayo está tan corrompido, no sirve para nada, yo acepto relacionarme con los Estados Unidos como si fuéramos una colonia y ellos nos dicen lo que tenemos que hacer. Y te pregunto yo una cosa. Eso nomás hay que decir. Y si viene un embajador del brasileño y dice lo mismo, Brasil ha decidido que fulanito no entra acá, ¿te enojaría? Se le va, pero sea brasileño, sea cubano, venezolano, chino, alemán o quien sea, no pueden venir de otro país a decir lo que en Paraguay tenemos que hacer. Ojo, repito una vez más, Cartes y Velázquez son corruptos no porque la embajada lo dice. No porque la embajada lo dice. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Renunciamos a la soberanía nacional? Pero no es renunciamos, pero no se habla que la fiscalía está secuestrada. A eso quería llegar. O sí, sea, claro. Hablamos de una crisis institucional donde la fiscal general responde... está protegida por los norteamericanos, categóricamente. Sí. Ayer se le preguntaba al Mark Wells, le decían, ¿usted le apoya? Dijeron hoy los senadores, dijeron, ¿le apoyan o no a Sandra Quiñones? Y los senadores mismos dijeron, y nos evadió olímpicamente, diplomáticamente. Sí, pero hay que entender que apoye a la fiscal general no significa que no tenga una agenda que cumplir tal vez con la fiscal general, ¿de acuerdo? O sea, claro. un país percibe sus intereses, ¿verdad? Y tenemos que entender que, bueno, en nuestro caso tenemos una fiscal general del Estado que responde al movimiento Honor Colorado. Eso es contundente. Ya a esta altura del partido creo que quedó incluso admitido por los propios diputados que le defendían cuando discutíamos el juicio político, en el sentido de que decían que era un juicio electoral, ergo iba la fiscal general del Estado, ergo era un ataque directo al movimiento de la candidatura del candidato del expresidente Carter. Pero pregunto nomás, Sebastián, y después cuando ¿acaso la política norteamericana que dice vamos a luchar contra la corrupción y la transparencia nos resulta incoherente cuando le designan corrupto a Cartes y a la fiscal general, que es su brazo operativo, le dicen, no, tenés una reposición? Uno, dos. Dicen, el subsecretario te dice, vamos a tomar otras medidas como congelar los activos, cuando que los bancos norteamericanos son los bancos que se utilizan para remesar los dividendos de Hugo Velázquez y Cartes hasta ahora. ¿Por qué no le congelan? Por eso, porque eso te decía, para ellos su combate es en base a su agenda. Okay. Y si su combate es en base a su agenda, y bueno, y donde entra en sintonía a nuestra falta de instituciones, bienvenido sea, ¿verdad? En el sentido de que en este caso, lastimosamente tenemos instituciones que no responden. Un país como Costa Rica, por ejemplo, tiene a 2 expresidentes presos que estuvieron presos sin que Estados Unidos les declare nada. O sea, ¿por qué? Porque ahí las instituciones funcionan, sencillo, ¿verdad? Entonces necesitamos... nos sirve en el camino en la medida en que nos sirve, ¿verdad? Y si en cierta medida va en contra de nuestra agenda, y bueno, paciencia, ¿verdad? Pero donde nos ayuda, bienvenido sea. ¿Pensáis que esa declaración de los Estados Unidos es en base a una corrupción local, por llamarle así? O sea, algo que sucede solo en el país. ¿O es en base a conexiones, supuestas conexiones con el crimen organizado internacional, con el terrorismo? O sea, no es lo mismo que haya una corrupción local, que ellos no se meten, porque sea así, pero en cuanto le tocan un tema tan sensible como el terrorismo o conexiones con Hezbollah o el tema del avión,
¿Por qué han hecho eso? Yo digo, no, yo presumo que podría ser. El problema nomás es el siguiente. La política de los norteamericanos le está diciendo al Paraguay lo que los fundamentalistas islámicos hacen con su gente. Cree o muere. Porque se le pide pruebas, se le pide elementos. Está bien, ayúdennos a combatir la corrupción. Por favor, denos la prueba. Y no dicen nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Creer ciegamente porque los Estados Unidos hay que creerlo nomás? Y si viene el día de mañana el Brasil y dice, nosotros tenemos elementos que hacen presumir que Martín Arévalo es significativamente corrupto. ¿Y las pruebas? No. Bueno, nosotros ahora tenemos un presidente en funciones, ¿verdad?, que es significativamente corrupto. Está ahí en el gobierno y está gobernando él. Martín, ¿cómo ves? ¿Vos recibís los $50.000 de Horacio Cartes también, que habló el presidente? ¿Puedes repartir un poquito? ¿Sos generoso? ¿Dónde está? Pero no, la verdad de las cosas, yo dije ya creo que Ñandutí, cuando me preguntaron sobre ese tema, yo siempre escuché, ¿verdad? Pero uno no, acá a los diputados tendría que hacer la consulta, ¿verdad? A los senadores no. Pero los senadores, nunca se habló de eso, nunca hubo. Y yo estuve con Marito. A Marito jamás le pedí un negocio, nada. Usted que era una persona cercana y una persona fuerte con él. Pero esa es la ventaja que tengo, que yo hoy puedo decir lo que quiero. ¿Por qué? Porque creo que tuve una conducta, ¿verdad? Ahora, en el Senado normalmente también es otro tipo de gente, te debería decir, no sé, ya son... ¿Te acuerdas lo que dijo Cachito Salomón? Que Horacio Cartes le daba $100.000 a Calé. Bueno, pero ese fue en el periodo pasado. Bueno, pero... pero cuando se le pidió para que haga la denuncia concreta, no hizo. Entonces se le dijo, hace, pero no hizo. Entonces queda solamente en un pero porque ataque... nada se puede demostrar. Acá decía Katia González también los sobres que aparecen cada X tiempo en los baños de los diputados. Bueno, entonces yo creo que la gente sabe y percibe. Yo te digo una cosa, yo estoy ahora en el movimiento Honor, la misma cosa, me fui una vez en la presidencia del Senado, me decía, la puta Martín, te dieron $1 millón. ¿Quién? ¿Dónde está? Ni un peso. Hoy hago campaña con mi plata, con la plata que me ayudan algunos Martín, quiero amigos. entender una cosa, y sabes que yo te tengo, no sé por qué, te tengo un aprecio particular y siempre he respetado, pero quiero entender una cosa. Yo ahora me vino a la mente esa vez que no salió el juicio político y que se fueron a festejar con Horacio Cartes todo. Champán de por medio. Sí, con champán de por... Y digo, por Dios mío, dije yo, esta gente está festejando, a la que le libraron es a Sandra. ¿Por qué se fueron algunos compañeros tuyos a festejar a la casa de Horacio? Bueno, ahí estás metido. Yo te voy a decir una cosa, tal vez tengo también altura moral para hablar del tema de la fiscalía. ¿Por qué? Porque con mi denuncia y contradenuncia contra el director de aduana, cuando el director se va y hace la denuncia, se van y hacen intervención, allanamiento a los dos funcionarios, donde se le pide que se me involucre, que recibí algo o que, qué sé yo, alguna familiaridad. Ninguno de los dos tenía, le conozco, pero no son ni amigos, ni nunca me pidieron nada, ni nunca me ofrecieron nada. Imagínate lo grave de lo que pasó conmigo en la fiscalía. Intervenciones, a raíz de eso, a uno de los funcionarios le dio un ACV por toda esa parafernalia de la fiscalía. Hago yo la denuncia en contra de este director sinvergüenza, bandido, ladrón, ni se movió el expediente. Entonces, no por eso yo voy a perder la confianza, o realmente voy a seguir, y si Dios quiere, ojalá que pueda continuar como senador. Igual en el otro periodo voy a buscar justicia, porque yo sigo creyendo que lo que yo hice, la denuncia que yo hice con el robo que hay en la aduana, es concreta, es seria. Vos sabés que, ahora te dejo, perdón, yo tuve un caso particular, te comenté también, cae una cantidad de no sé cuántos miles de kilos de comida para mascotas, saben que soy obsesionado con eso, y se supone que se decide que a través de la Dirección de Protección Animal iba a gestionar esos miles de kilos donde iban a ir a parar para que sea un reparto justo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me empiezan a llegar fotos donde ya hay un camión o 2 camiones cargados con esa comida. Entonces le llamo yo a este señor
al de aduana, y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué se están cargando camiones? No, no se está cargando en un camión. Le digo, estoy viendo la foto ahora mismo, le digo. Un sinvergüenza. Se está cargando los camiones, pero le repito, le digo al aire, le digo, estoy viendo la foto, hay camiones que... No, no, fulanito, se está al aire, ¿se está cargando algo? No, no se está cargando nada. Después, al día siguiente se inventaron, no, es que resulta que había sido con un permiso miles de kilos. Yo digo, si pasa esto con alimentos, ¿qué no pasará con todo, con electrónica? Pero te digo lo siguiente, lo sinvergüenza y lo boca suelta que es. Viene el famoso maletín de Ciudad del Este, se le asalta el vehículo con 12 tipos que está todo filmado. ¿Qué sale y dice el director? No, era funcionario que traían y se le asaltó para quitarle naranja, banana y otras cosas más. O sea, 12 tipos van a asaltar un vehículo que evidentemente sabían lo que traía para quitarle un producto de frutas. Y la gente consume eso, la prensa consume eso y no dice nada. Pero por eso a veces vienen los americanos a tener que ayudarnos a él tenía que meterle preso a este tipo. Bueno, vos sos sociólogo, te voy a hacer una pregunta que últimamente me vino a la cabeza. Quiero entender cómo hay gente que vuelve a votar al mismo partido, cómo hay gente que no hace alternancia, cómo le está refregando las cosas que pasan y le vuelve a votar. Entonces llega a la conclusión que casi toda la población está sufriendo el síndrome de Estocolmo. A ver, vos remitías un problema que se puede entender en varios ámbitos. Antes de responderte eso, voy a ir un poco a lo que hace rato, al principio del programa estaban hablando y que Sebastián colocaba con relación al tema de la concertación. Y decían, bueno, la concertación 18 de diciembre va a ser Efraín versus Sebastián Villarejo. Nosotros vamos a competir, el tercer sector, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que creo que las elecciones del 18 de diciembre, la concertación, van a ser como una especie de internas liberales ampliadas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos demasiado acostumbrados a pensar en base a una ficción jurídica, que porque está escrito en la ley, las cosas van a ser así como está establecido en la ley, y la realidad supera a la legalidad. Y uno no está haciendo ni apología del delito ni nada, sino que no se puede explicar toda la sociedad a partir de lo que dice la ley. No hay igualdad de condiciones el 18 de diciembre, porque el Partido Liberal es un partido con mucha estructura, con muchos recursos, con mucho dinero. Los lugares de votación, el Partido Liberal conoce, está acostumbrado, entonces no sé cómo va a ser. Si Patria Querida consigue un resultado importante en las elecciones del 18 de diciembre, va a ser un cambio significativo en cómo está la conducta política paraguaya. Vamos a ver qué pasa allí. Pero lo otro, nosotros tenemos una confusión siempre, Héctor Luis, de pensar que el elector paraguayo es equiparable a la persona de clase media asuncena que tiene un nivel de educación, alimentación y resueltos sus problemas básicos universales. En realidad, la población paraguaya es una población mayoritariamente empobrecida, que vive el día a día desesperada, con un estado absolutamente raquítico, donde para conseguir espacios en hospitales, en escuelas, conseguir laburo, vos necesitas establecer relaciones clientelares, donde vos tenés el patrón y el cliente. ¿Quiénes son los que tienen esas relaciones y esas redes clientelares más fuertes en el Paraguay? El Partido Colorado en primer lugar y el Partido Liberal en segundo lugar. Entonces, no es que le vota por ser ignorante o tonto o estúpido, es porque el caudillo colorado, cagándose en lo que el Estado debería hacer, se va y le consigue lugar en salud, educación, laburo, soluciona problemas judiciales. Entonces el Partido Colorado lo que hace es beneficiarse del estado raquítico que el propio Partido Colorado hizo. Entonces yo le tengo sometida a la población en base a que necesita resolver sus necesidades más básicas. No es moral el problema. ¿Y el electorado de Efraín Alegre en concreto? No del Partido Liberal, de Efraín Alegre en concreto. ¿Cómo crees la gente que le vota a él? Es que Efraín Alegre viene ganando siendo una minoría nomás hace tiempo. El Partido Liberal tuvo 35% en la última interna. Y ahora, dentro del espectro de la concertación, a lo que yo veo, en mi opinión, Efraín Alegre no tiene la mitad más uno. Él tiene la minoría más grande nomás. El gran problema en la concertación es que aquellos sectores disidentes con Efraín Alegre no consiguieron una ecuación de unidad, entonces probablemente pueda ser que gane Efraín Alegre el 18 de diciembre, pero va a ganar con un 30 y pico %. El problema, disyuntiva para Efraín Alegre y la concertación paraguaya, en mi visión. Está bien. Vamos a ver. En mi visión. No digo así a la efectividad. Digo nomás que yo no estoy prediciendo lo que va a pasar. Visualizo nomás escenarios posibles. Vamos a suponer que Efraín Alegre gana en las elecciones del 18 de diciembre y gana con
300.000 votos, 350.000 votos con 40%. ¿Sabes qué va a pasar, Héctor Luis? La gente va a mirar y va a decir, espera un poco, esta es la misma cantidad de votos que tiene nomás luego Efraín en las internas liberales. Esta es nomás luego la misma Sumando cantidad. nuevos votantes, inclusive, va a decir que va a tener los Con mismos. el padrón de los 4 millones. Sí. Sí, Efraín Alegre tiene la misma cantidad. Misma cantidad, estamos diciendo un 20% más o menos, de lo que tiene nomás luego en las internas liberales. Allí, claro, otras propuestas por fuera de la concertación, como Euclid Acevedo y Paraguayo Cuba, van a decir, muchachos, ¿a quién es lo que ustedes representan? Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a preguntar a Efraín que está acá. Ah, no, perdón, nos dejó plantado una vez más. No me acordaba, pensé que estaba... Nos dejó plantado y tenía que estar Efraín acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, estamos de vuelta, Camilo. ¿Qué pasó? Dios, no, diste tu opinión de ciertas cosas. Vamos a escuchar a Seba García, diputado. Bueno, un poco como réplica a la futurología que hizo Camilo en el bloque anterior. Yo tengo una lectura un poco distinta en el sentido de que yo creo que hay un antiefrainismo en la concertación, un antiefrainismo muy fuerte. Cierto, nosotros como Patria Querida, como fuerza independiente, tenemos el desafío de que la gente vaya a votar. Básicamente ese es nuestro gran desafío, de que el independiente, el que le quiere ganar a Efraín, el que no quiere que sea Efraín el que va a la final de abril, vaya a votar. Y para eso nos preparamos, construimos listas en todo el país, a diputados, junta departamental, donde básicamente vamos construyendo una dirigencia partidaria. Al mismo tiempo venimos conversando con otros sectores dentro de la concertación que van empezando a decantar su apoyo hacia Villarejo, ¿verdad? Ahí hay que tener en cuenta también los números. El histórico techo de participación de la interna liberal está en torno a los 500.000. Entonces, es difícil, muy difícil que Efraín supere los 300.000. Estaría en torno a los 200 y pico, ¿verdad? Y de las demás fuerzas van a estar dividiéndose, estarían dividiéndose el remanente, ¿verdad? Pero ahí es donde está la fuerza de un cierto sector que ya no quiere, que cree que Efraín es una figura desgastada, que cree que Efraín no es la figura para ir a la final de abril. Y ahí está el desafío de generar ese entusiasmo, de que un independiente pueda generar ese entusiasmo, ese fervor de participación de la concertación. Es difícil, pero es el desafío y es para lo que vinimos trabajando. Yo creo que se está viendo mucho más movimiento de jóvenes ahora que creo que sí pueden llegar a cambiar el panorama político si de verdad entienden que tienen que votar con la cabeza y no con el corazón, si entienden que tienen que preguntarle a los candidatos de verdad qué opciones tienen, qué le están proponiendo, que analicen, que sepan leer entre líneas. Hay que leer muchas veces en entre líneas lo que dice o no dice un candidato, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera entiende. La capacidad de comprensión me tiene absolutamente loco. Yo creo que mucha gente no entiende absolutamente nada de lo que se le dice, lo que habla, entienden al revés. Me pasa a mí cuando hablo en radio, dice, vos dijiste eso, vos... El otro día, permita que comparta con ustedes, en el lapso de 2 horas pasé de ser cartista a ser efrainista, a ser Mario Abdista, no sé cómo se dice. En 2 horas, depende de quién estaba escuchando, porque como decía la gran Mirta Legrand, la audiencia se renueva. Yo pasé a ser de un partido y otro. Al final terminé con un cacao mental que no sabía quién era yo, ni siquiera ya eso. ¿Qué opinas de Vince? Martín Arévalo. Mira, llegó tarde, es un candidato trucho. Yo dejé mi posición política, ya habían terminado la etapa electoral. Su inscripción es totalmente Mao. Ahora sale justamente las denuncias que siempre lo venía diciendo yo, que por qué se hacía tanta ruta. Y por supuesto, está detrás Marito con sus asfaltos. Con sus asfaltos de al día. Ahora salen los números espectaculares. ¿Por qué salen ahora Martín y no antes? ¿Porque salió Vince del ministerio o por qué? No, yo cuestiono esto hace 8 meses, antes de la interna, yo ya sí. le venía bajando pero ya la caña a Marito y señalaba esto. Ciertamente ahora parece que los muchachos empezaron a hacer números y vieron la realidad de lo que yo decía. Pero yo le veo sin dinero a la campaña de Vince. ¿Por qué? Porque todo este laxo, realmente el cajero que juntaba, que rejuntaba y que tenía el único que podía pedir era Hugo Velázquez.
baja su candidatura, se va con el cofre. Ahora, de vuelta, Vince tiene que hacer, juntar el dinero. Y esta es una campaña que te cuesta un 10 palos, 15 millones de dólares. Y Vince, con su salario de ministro de todo este tiempo, y hay que revisar un poquito su declaración jurada cuando estuvo como senador, ahora como ministro, no creo que tenga la posibilidad de pagar una campaña política de una interna colorada. Entonces, el cajero se llevó la plata y hoy yo veo a un candidato del oficialismo sin dinero. Bueno, pero no se llevó del todo porque sigue ahora, hoy mismo está como presidente. Él mismo dijo que le dio su apoyo, aunque no va a acompañar su campaña, pero le dio el apoyo a Vince. A lo mejor los acuerdos siguen. Yo te digo, mira, anteayer, uno de los muchachos jóvenes que trabaja con Hugo Velázquez pasó con nosotros. Después un diputado también. Gente muy cercana a Hugo Velázquez. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un enojo. Yo ya he escuchado que Hugo Velázquez sigue bajándole la caña, tratando de traidor a Marito, y que fue fruto de una alta traición lo que le está pasando. Entonces, que él la acompaña a mí, no sé. No creo que le pase el cofre que estuvo rejuntando para la campaña. Eso no creo que pase. Pero entonces, al final, no va a haber plata suficiente para que el oficialismo, en una etapa, justamente 4 meses, que de aquí hasta el 18 de diciembre que queda, es la etapa más costosa de la campaña. Y Vince tiene que juntar plata, tiene que convencerle a la dirigencia que está trabajando en el oficialismo. ¿Y sabe qué? Te resumo que Santiago Peña gana por un margen de 10% como mínimo estas elecciones, por el tiempo que le queda a Vince. A mí lo que me parece preocupante es que normalicemos que abiertamente el vicepresidente de la República sea el cajero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que el contribuyente paraguayo es el que está pagando la campaña de la interna del Partido Colorado con los sobrecostos, con las comisiones, con la coima, hay que nombrarle con todo lo que, con todas las etiquetas que hayan que darle a esto que yo digo, no lo digo acá solamente, ya lo venía diciendo hace rato. Claro, no tengo ningún problema. Somos exclusivos. Claro, pero el problema es que justamente sabiendo eso y conociendo ese escenario, normalizando ese escenario, podamos incluso después hablar de que nos vamos a abrazar con gente que directamente le desplumó al contribuyente paraguayo para hacerle bancar su estructura y su maquinaria electoral. Mi querido Martín, vos a veces hablas y a veces el Partido Colorado habla de los otros, del otro movimiento, como si no fuera el mismo partido. No, claro, pero... es el mismo partido, como dice Sebastián. En este caso yo hago una... O sea, la vez pasada yo, cuando bajé la caña con el tema del juicio político a Hugo Velázquez, salió Beto a decir, no, lo que dice Martín no es una cuestión de movimiento, no es de honor. Cierto, por eso yo asumía una posición personal. Pues yo creo que cada cosa también hay que ser bastante claro. Yo, cuando empecé y dije, para mí me cuesta mucho hacer una actividad política, ¿por qué? Porque hago con compromiso de mi persona, ¿verdad? Y cuando uno está en un movimiento grande, se tiene que encuadrar a eso. Por eso siempre digo, hablo a título personal. Ya, pero hay realidades. Él dice que la embajada iba a invadir, muchos dicen lo mismo, pero por ejemplo, una de las cosas que se decía mucho en esta campaña es que salga o no salga Hugo Velázquez, ya había recorrido todo el país, había hecho un montón de acuerdos, cerrado nuevos acuerdos y tenía el negocio del siglo cerrado en ese recorrido. Y tiene su costo, por eso te digo, en una etapa electoral crucial, económicamente caro, que es lo que le toca hoy a Vince, agarra el timón. ¿Y quién va a afrontar justamente todos esos compromisos que hizo Hugo Velázquez? Los muchachos le van a decir, che, pero Hugo me prometió $100.000 para el día D. ¿Vos cuánto me das? Yo no tengo esa plata. ¿Y qué vamos a hacer? Y no hay. Entonces, pero chao. Martín, se desmoraliza. Dicen que supuestamente muchas salidas de los que apoyaban a Hugo Velázquez es porque cortó el grifo, precisamente. Y va a pasar. Dicen que. Va a pasar. Porque es una estructura. ¿Pero se van a pasar o no, Colorado? Yo te digo una cosa. ¿Y se pasan gratis yo decía, pero ¿por qué le vas a acompañar a Hugo Velázquez? ¿Qué tiene? Yo le veía como un pirata al tipo.
Entonces yo decía, ¿pero qué? No porque es más colorado que Santi. Y le dije, a la puta, tenemos que tener un poco de patriotismo. No veía la razón para que uno pueda acompañarle. Y solamente repartiendo los cargos. En estos días he visto 68.000 cargos, creo, para distribuir. Y era Mauricio Espínola, el que de repente en IPS, en el Ministerio de Salud. Eso era lo que te dan en la venia para ingresar. Es la única manera que él podía tener adhesión a su candidatura. Camilo, ¿cómo podemos arreglar el país si el corrupto no es solamente el que está en determinados puestos, si mucha población no se da cuenta que ellos están participando de esa corrupción y están recibiendo? ¿O importa la cantidad de dinero para pasar el límite, donde hay un límite donde dice a partir de acá sos el corrupto? Mira, a partir de... yo no sé qué no tengo yo soluciones mágicas, solamente quiero... Pero no veías el futuro. No veía el futuro. En el bloque anterior viste el futuro, en este bloque ya no es el futuro, bueno. Veo el pasado. No, a mí no me sorprende en el sentido de decir, me sorprende, como si fuera que nunca escuché, pero tengo que decir simplemente para remarcar la idea. Me sorprende como un senador del Partido Colorado dice, este tramo de la campaña cuesta entre 10 y 15 millones de dólares, Partido Nacionalista, Agrarista y Popular. 10 a 15 millones de dólares es violación flagrante, delictiva de toda la legislación electoral. Y te puedo hacer algo, Héctor Luis. Nadie, ningún fiscal le va a llamar al senador Martín Arevalo mañana y decir, senador, díganos un poco usted cómo conoce que se gastan 10, 15 millones de dólares en un movimiento. En el otro 30 millones de dólares viola toda normativa electoral, toda normativa de transparencia. Ahora bien, supongamos por un instante que no fuera el senador Martín Arevalo, que fuera el senador Sixto Pereira, Hugo Richard. Mañana mismo la Fiscalía no solamente le convoca, le imputa. ¿Y de dónde estos zurdos? Seguramente Maduro le manda la plata. Maduro que no tiene ni para pagar su luz, le manda plata. Ahora, nadie le va a preguntar al Partido Colorado, ¿y de dónde sacan 30 millones de dólares para unas internas? Nadie va a preguntar. Entonces, vos me estás haciendo una pregunta demasiado lejana. Acá en la mesa, con total desparpajo, se plantea lo siguiente. Vos le preguntabas, no es de tu partido. Dentro de la oposición paraguaya, uno ve, Sebastián García le dice el anti-efrainismo, Efraín, Soledad, Efraín dice ellos que se van y son funcionarios del Partido Colorado. Todas esas críticas siguen siendo críticas políticas. Ellos, los colorados, dicen lo siguiente, él es lavador de dinero, él está vinculado a grupos terroristas, él está vinculado al narcotráfico. Esas no son críticas políticas. Ahora, yo voy a suponer nomás, yo fuera efrainista y es un pelotudo Sebastián García, pero me voy a abrazar con él porque fueron las críticas políticas. No, políticas fueron. Sí. Ellos no son críticas políticas, ellos son acusaciones delictivas y criminales. Y la pregunta es la siguiente, si con las críticas políticas vos te podés abrazar, ¿podés abrazarte después con aquellos que te imputan delitos y crímenes de lesa patria? Y algunos están imputados. bueno, pero en mi caso, Hugo Velázquez no es más candidato. Marito no pero es más dentro candidato. Del partido, y pero dije personas que están sospechadas. Por eso te digo, ¿y quiénes son sospechados? Hugo Velázquez, que ahora ya no es más candidato a nada. Yo el tema de Vino, o sea, ¿qué es lo que digo? Vino llegó afuera de tiempo. Marito, no creo que gane la Junta de Gobierno, o sea, ahí en su casa. Desde Honor Colorado dicen, por ejemplo, que Arnoldo Vins fue el brazo operativo de Mario Abdo Benítez para poder recaudar dinero para las empresas de venta de asfalto de Mario Abdo Benítez. O sea, le vaciaron al contribuyente paraguayo. Eso dice Honor Colorado. O sea, esa no es una diferencia política. Eso están diciendo lo siguiente. Mario Abdo Benítez, con su brazo ejecutor, Arnoldo Vins, le robó al pueblo paraguayo para enriquecer su empresa de asfalto. ¿Te podrías abrazar con alguien en que vos le estás diciendo, le robaste al pueblo paraguayo? Por eso te digo, lo que yo digo, yo sigo diciendo, ¿qué dije? Hace rato yo hablo de Marito que hacía este sistema del asfalto. O sea, no es ahora solamente, pero el tema del abrazo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo estoy convencido que va a ser Santiago Peña el que va a ganar. Y yo estoy trabajando con él porque confío en él. O sea, abrazarme con quién, con Santiago, si es mi candidato. No tengo los problemas para que eso pase. Ahora los otros lo que se van a sumar. Pero Marito dice, Vince, no va a trabajar por el partido, dice. Y bueno, se va a demostrar, porque para nosotros, los tradicionalistas colorados, somos, al menos yo
Si yo dije en su momento, si ganaba Hugo, cosa que no creo, pues tengo que trabajar por él. Y en este caso, si gana Arnoldo, voy a trabajar por él, no tengo ningún problema. Pero estoy convencido y estoy trabajando para que gane Santiago Peña. Pero vas a trabajar con él, pero después todo lo que dijiste de Vince, vas a trabajar para un supuesto corrupto, entonces que hacía caja. Ese es el tema, Martín. Pero lo que te digo nomás, yo pues estoy convencido de que va a ganar Santiago Peña. Y estoy trabajando como loco para que eso pase. Y va a pasar, acuérdense de mí, que va a ganar Santiago Peña. ¿Te acuerdas cuando fueron las municipales que se peleaba Dani Centurión con Nenecho para las barbaridades que se decían? Cuando ganó Nenecho, ¿quién fue el encargado de unirle? Hugo Velázquez. A él se le dio el trabajo de unirles, hacer el abrazo entre ellos. Y vos cuando ganes, si vos según tu punto de vista va a ganar Santi, vas a tener que estar al lado de Vince. No va a ganar. No, pero vas a tener que estar al lado de Vince porque va a ir a saludar para demostrar que hay un abrazo para querer luchar contra la concertación. No, van a decir, somos todos uno. Claro. Somos todos uno. Como siempre. Claro, pero sigo diciendo y al que pueblo paraguayo nomás, yo que no soy colorado te pregunto nomás. Vamos a suponer gana Santiago Peña. Las acusaciones que están haciendo ustedes con respecto al negociado entre Mario Abdo Benítez y Arnoldo Vince para asfaltar el Paraguay, para que Mario Abdo gane mucha plata a costa del contribuyente paraguayo. Yo como no colorado, pero que vivo en este país, ¿le podría decir a ustedes al día siguiente de las elecciones cuando gana Santiago Peña, che, ahora que ganaron, le van a meter preso a esos bandidos que vaciaron los recursos públicos para hacer asfalto? ¿O van a decir, somos todos uno ahora? No, evidentemente vamos a ver qué ocurre con Marito Abdo después de las elecciones generales. Eso hay que ver. Él ya tomó una posición que yo hace rato también vengo diciendo que él está filtrando bastante con Efraín Alegre. Bueno, no sé, Martín, no sé, Sebas. No, es básicamente el ciclo discursivo que se repite, ¿verdad? Ahora en la Cámara de Diputados, la bancada Honor Colorado se sienta un discurso de férrea oposición, supuestamente, cuando que hace un par de años no estaban en periodo de elecciones, no estaban en periodo de interna, y después de blanquearle y del salvataje al presidente de la República en el juicio político, por un puro acuerdo, ¿verdad? Porque a la mañana le criticaban y le atacaban y a la siesta acordaron y se jactaban de esa bancada, de la poderosa bancada G43, por los 43 que integraban y se abroquelaban, ¿verdad? Entonces, después, hace poquito se volvió a dar ese escenario en que se instaba al vicepresidente de la República a renunciar, ¿verdad? Demostrando lo que representaba que un país, nada menos que el vicepresidente tenga esa investidura, presidente en ejercicio, tenga ese calificativo, ¿verdad? Y se abroquelaban de nuevo para decir de que no correspondía y de que no venía al caso, ¿verdad? Pero por lo visto la integridad no está pues en la variable de la discusión, o sea, la integridad queda relegada por encima de la supervivencia política. Lastimosamente esa supervivencia política es al costo del bolsillo de los paraguayos, porque los paraguayos pagan la campaña del Partido Colorado con los sobrecostos, con las sobrefacturaciones, con la coima, con la regalía, con los incentivos. O sea, eso es lo que tiene que quedar en evidencia, ¿verdad? Y bueno, y ahí es donde está nuestro desafío como tercer espacio dentro de la concertación, de abrirle los ojos a esos 3 millones de independientes, 3 millones y medio que están por fuera del tradicionalismo y que creen que es hora de justamente una alternativa, una alternancia, que la gente sienta un fervor, que ese hartazgo se convierta en fervor y salgan a la calle a participar el 18 de diciembre. Hoy, por sobre todas las cosas, tiene que ser un mensaje de enseñanza, de pedagogía, además de entusiasmo respecto a participar, porque hasta hoy no está ni siquiera claro, ¿verdad?, cómo va a ser el sistema de votación, los locales, pero tienen que salir, tienen que irse, tienen que entusiasmarse para una final de alternancia realmente en el mes de abril. Vamos a hacer lo siguiente, ahora hablas vos, Martín. Nosotros vamos a hacer un corte después de que habla Martín. Yo les agradezco a ustedes dos ya que estén acá. Te voy a pedir que te quedes. Me estás jodiendo. Sí, porque vos no te vas a salvar del confesionario después del corte. Yo no soy creyente, Héctor Luis. Yo no puedo confesarme con nadie. Tampoco tenés que arrodillarte. No, te vas a quedar un ratito con nosotros. Le escuchamos a Martín, por favor. Gracias Luis, la invitación de haber compartido esta mesa. Y bueno, yo hago política justamente solamente avalando por mi persona
y la gente que me conoce sabe de esa lucha que emprendo. Hay muchas cosas que de repente el partido está en deuda con la sociedad, pero también no es menos cierto que cuando estuvo Efraín y otros en el cargo también dejaron mucho que desear. Por eso me encanta que Efraín sea el candidato a la Te encanta lo Concordia. Entonces, concertación, no dije Concordia. Pero ya que hablan tanto de que nosotros vamos a defender lo indefendible, le quiero ver a Sebastián cómo le va a defender a lo indefendible el día posterior a diciembre. Conquistando el corazón de los ciudadanos independientes. No. Estamos hablando de cuestiones de corrupción, de todo ese tipo de cosas. Vamos a ver, le quiero ver defendiendo lo indefendible. Bueno, ya le vamos a ver. Gracias a los dos, senador, diputado. Gracias por estar en el salón. Gracias por la invitación. A vos te quedás. Gracias. Ahora volvemos. Bueno, ya se integra el último compañero del salón, Alfonso Rubín, ya está con nosotros. Qué fácil nos lo hicieron, José, ¿verdad? Hablan solo ellos, los invitados, nosotros tenemos que escuchar. Hombre, yo prefiero escuchar. Lo que pasa es que a veces es difícil escuchar y no responder a ciertas cosas, ¿no? No sé. Es complicado. Es muy complicado. Camilo... Nos quedamos acá los animales nomás. De cuatro patas. Bueno, cuatro patas no. Y bueno, no sé qué decirte de cada uno. Vos sabés que nos deja de asombrarme cuando a veces la gente del Partido Colorado habla como dentro del movimiento de cosas que pasan o han pasado en el país como si fueran ajenos a ellos, como si no fueran del mismo partido. Eso es lo que no termino de entender, y la gente cree todo y la gente le sigue. No, y la virulencia, a ver, la virulencia de los ataques entre facciones del Partido Colorado, pues, no es el problema, la virulencia en sí misma. Porque nosotros le teníamos recién a Sebastián García del Partido Patria Querida, que podría decir, Efraín Alegre es una persona intolerante, autoritaria, de mal gusto, mal genio. Y podría haber estado en un efraimista y decir, ¿qué es lo que la gente de Patria Querida son todos chuchi, le defienden solamente a los ricos? Todo eso se puede decir. Pero si ustedes se dan cuenta, allí no hay una acusación que implique algún tipo de crimen o de delito. Sin embargo, decir lo siguiente, el candidato fulano en realidad es parte de un esquema del crimen transnacional que lava dinero y está vinculado al narcotráfico. Pero eso no es un problema para el Partido Colorado, es un problema para todo el Paraguay. Y del otro lado dicen, no, el problema es que el candidato de ellos utiliza el Ministerio de Obras Públicas para inventar asfaltos para enriquecer a la empresa del presidente de la República. Y si uno ve los números, son varios miles de millones de dólares, que después todos estamos pagando. Entonces, vos decís, ok, si alguna de las dos acusaciones fueran ciertas, trasciende la responsabilidad de un partido político. No podés callarte en nombre de la unidad política al día siguiente. Pero, viste, si hablamos encima que son de honor colorado, ahí sí que no existe nada. Ahí no pasó nada, no hay nada turbio. Pero nada en ninguno de los dos sectores. Porque mira, vos le tenés a personas como por ejemplo Rodolfo Friedman, el senador Rodolfo Friedman, que primero fue gobernador por Horacio Cartes. Después él se pasa al grupo de Mario Abdo. Y para él Cartes era lo peor del mundo. Y después se va y se junta con Cartes y ahora él es de consenso en los dos grupos. Ey, ¿en qué quedamos con toda esta cuestión? Yo quedo y te voy a insistir, mucha parte del pueblo no tiene, se enamora de quien le está robando, del quien le engañó, le perdona. Vos mismo habrás escuchado, yo he escuchado, bueno, pero no robó tanto, minimizan ciertas cosas, tienen el concepto de corrupción muy extraños, algunos... Pero tiene mucho que ver con lo que decía Camilo, es muy difícil romper esa estructura de clientelismo y de que sin mí no vas a tener tu cama, sin mí no vas a tener tu sueldo, y eso lo vemos constantemente. Un rumor que había es que supuestamente Hugo Velázquez intentaba acelerar los pagos a empresas que trabajaban con el gobierno a cambio de que acelerando ese pago se le colaboraban con su campaña. Le quería haber dicho a Martín, del Estado. O sea, ¿cómo puede sacar esos 30 millones de dólares? ¿De dónde salen? ¿De qué empresas? ¿Por qué no es transparente? Sí, ¿Por qué no dice tal banco, tal empresa, tal no sé qué ha puesto? Además es ilegal. O sea, la cantidad de dinero excede lo que permite la legislación. Pero mira, ojo, ¿la legislación en qué periodo? ¿Ahora? No, pero ahora no. No estamos en campaña. No estamos en campaña. El control del dinero... de financiamiento electoral. ¿De cuándo a cuándo es realmente solamente que se controle el financiamiento? No. También ahora sí todos los candidatos a las internas también presentan su declaración y su flujo de caja y compañía. Pero mira, hay una cuestión que José apunta que me parece muy importante de tomar.
Decía José, ¿cómo es posible que después de hacer eso? Y vos también insistís mucho, ¿cómo es posible que después de tanto maltrato, que tal cosa? Vamos a salir totalmente del campo político, un ratito nomás. Sí. Generalmente los casos de violencia, llamada violencia intrafamiliar o violencia machista, se dice, ¿y para qué se queda allí con el tipo? A la primera señal, ella debería mandarse, mudar e irse. Eso también es visualizar que allí hay otro tipo de problemática que tiene que ver con que la mujer que es víctima de violencia intrafamiliar, violencia machista, es también rehén de no tener posibilidad de autonomía. A dónde se va a ir, qué va a hacer, si tiene hijos todavía es peor. No, está sometida y aterrorizada. Además fue quebrada psicológicamente y se genera toda una forma de ver la vida que no es un problema voluntario. Cuando mucha gente se le explica esto, dicen, no, eso es porque no quiere nomás. A ver, el fumador tiene dependencia. ¿Puede dejar el cigarrillo porque quiere nomás? No, hay mecanismos que son inconscientes y son fuertes. Entonces pasa también así en el proceso político, el proceso electoral. Mucha gente tiene relaciones de dependencia. No me había dado cuenta de eso. Es un buen punto. Lamentablemente se nos quedó el tiempo corto. Pero yo hablo mucho porque no quiero hacer confesionario. No, así que hacerle rápido el confesionario porque tenemos poco tiempo. Vas a hacer el confesionario. Prepárale volando. Bueno. ¿Arrancamos? Sí, rápido. Camilo, ¿te consideras una persona feliz? Sí. Uy. ¿Ese qué pasó? ¿Dónde te fuiste? Espera. Esta es la pregunta número 7. Vuelvo a la primera. ¿Tus padres te descubrieron alguna vez haciendo algo embarazoso? Mi madre. Sí. ¿Has sido cruel con algún otro político? Con un político. Yo jamás. Nunca lo No he seas sido bola. y nunca lo volveré a hacer. No, tenés que decir la verdad. ¿Es que sí o que no? Que Bueno, sí. rápido, que no hay... Que sí. ¿Te rechazaron? Los españoles no hablamos así. Sí, vamos. ¿Te rechazaron alguna vez en el amor? José, mira la cara de pelota de básquetbol que ¿Cómo tengo, le la preguntas? cantidad de veces que reboté en mi vida. Pobre. ¿Tienes alguna manía que realizas estando solo? ¿Yo? No. Perdón, no, me picaba la cara. Perdón, Dios mío, qué terrible sos. Qué vergüenza. No sabemos de entonces, Sí, regular. ya lo hizo ya. ¿Tienes algún secreto que no le hayas contado ni a tu mejor amigo? Sí. ¿Crees en las mentiras piadosas? También. Y si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿lo harías? Sí, pero no se puede. ¿Has tenido algún trabajo que odiaras profundamente, Camilo? Sí. Vamos rápido. ¿Harías por favor. alguna locura por amor? Claramente, como por ejemplo, con el amor el amor que tengo en este momento, que es irme 360 kilómetros a Encarnación a visitar la Mayra, o que ella venga a Asunción 360 kilómetros. Bueno, pero tenés alta velocidad, tren de alta velocidad, carretera en bicicleta. increíble, En moto. bicicleta. Sí, qué bueno, ¿qué más? Con bicicleta, dejémoslo ahí. ¿Te consideras una persona interesada? ¿Te mueves por lo que los demás te puedan...? No. Tenemos que correr porque no da tiempo. Tenemos ¿Alguna un vez te minuto has solo. arrepentido de no insultar a alguien? Sí. Y también me arrepentí de haberle insultado a alguien. ¿Te consideras una persona romántica? Creo que sí. Muchas preguntas de amor. Luego hay gente que nos visita No y tenemos hace... tiempo. pero por ¿Alguna aquí vez te has se quedado viene. sin gasolina No. en tu bici? En la bici. No. Bueno. ¿Hay alguna habilidad que quisieras poseer pero nunca pudiste desarrollar? Ah, sí, muchas, varias. Ejecutar la guitarra, por ejemplo. ¿Eres fiel a tu ideología Y política? tanto. Creo que sí. No. ¿Puedes dormir tranquilo? Más o menos. ¿Eres feminista, Camilo? Soy no sexista. No sexista. Esa Ay, qué primera- lástima que no hay tiempo para ¿Has desarrollar. dado tu brazo a torcer en cuestiones políticas por el bien común? Sí. ¿Te consideras adicto a tus redes sociales? No. ¿Te gustan los deportes? Sí. ¿Te consideras una persona religiosa? No. ¿Tienes alguna deuda con alguien? Sí. Yo qué sé. ¿Tienes algún, ¿Tienes algún gusto musical que te avergüenza? Uf. Sí, y no voy a contar. ¿Te consideras un paraguayo privilegiado? Sí. ¿Eras un niño cabezudo? No, jamás, nunca. Como ahora, ¿no? Nunca. ¿Consideras que tienes actitudes machistas? Claro, por supuesto. Si pudieras cambiar algún aspecto de tu físico, ¿lo harías? No. ¿Te sentís seguro con la policía que tenemos? No.
Y un lugar en el mundo donde te olvidas de todos tus miedos. Ay. De todos tus miedos. Sí, tengo. Bueno, lamentablemente no podemos desarrollar todo lo que queríamos de algunas respuestas de Camilo. Gracias, Camilo, por estar. Gracias, Héctor. Gracias, Alfonso. Gracias, José. José, De nada, sí. esperemos volver a verte dentro de poco y desarrollamos más temas. Ahora volvemos. Gracias, Camilo. Bueno, una noche realmente interesante. A mí se me hizo corto. Tenía ganas de escuchar las respuestas o la de, ¿cómo dice? Las aclaraciones Las de Camilo. aclaraciones sobre el confesionario de Camilo. Bueno, quiero agradecer a Complot, quien nos viste todas las semanas. Muchas gracias a todo el equipo y a toda la audiencia que nos sigue cada jueves. Gracias, José, Alfonso. Alfonso Gracias, le da equipo. las gracias también. Alfonso también. Buenas noches.